Ángulos internos de un triángulo. Los ángulos internos de un triángulo son aquellos ángulos que se encuentran por dentro de los triángulos. Aquí tenemos un triángulo. Alfa, teta y beta son ángulos internos. Vamos a ver cuánto suma alfa más teta más beta. Para poder hacer ese cálculo, trazamos una recta paralela a la base. Este ángulo es alterno interno con alfa. Luego son congruentes. Este ángulo es alterno interno con beta. Luego son congruentes. Alfa, teta y beta me forman un ángulo llano. Es decir que alfa más teta más beta es igual a 180 grados. Los ángulos internos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. Veamos ahora con GeoGebra, que es un programa que se utiliza para geometría y matemáticas. Aquí tenemos un triángulo con sus respectivos ángulos. Y vamos a trabajar ángulos internos del triángulo. Utilizamos un deslizador. Este deslizador es un elemento que me permite animar la figura. Empezamos con el animador y vemos cómo los ángulos se van moviendo hasta llegar al extremo superior. Y aquí me forma una recta paralela a la base. Luego la suma de los tres ángulos nos da 180 grados. Los ángulos internos nos da 180 grados. Estos son ángulos alternos internos, ángulos alternos internos. La suma de los tres ángulos nos da 180 grados. Pero no interesa qué tipo de triángulo. Aquí voy a modificar el triángulo. Ahora voy a trabajar con un triángulo rectángulo. Hago las modificaciones para que sea un triángulo rectángulo. Y ahí tenemos que el ángulo es de 90 grados. Realizamos la animación del triángulo. Miren cómo los ángulos alternos internos forman una recta paralela a la base del triángulo. La suma de los tres ángulos nos da 180 ángulo interno. Ahora voy a cambiar este triángulo por un triángulo obtusángulo. Tenemos los tres ángulos. Realizo la animación. Los tres ángulos me forman una recta paralela a la base y si sumo los ángulos nos da 180 grados. Por tanto, la conclusión, no importa el tipo de triángulo, siempre la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. Ángulos externos de un triángulo. Los ángulos externos de un triángulo son aquellos ángulos que se forman con un lado del triángulo y la prolongación del otro. Aquí tenemos el triángulo. Vamos a colocar una prolongación en este lado y este corresponde al ángulo externo. Lo voy a llamar A. Aquí tenemos la abertura del ángulo A. El ángulo A siempre será igual a la suma de los ángulos no adyacentes, es decir que A es igual a alfa más teta. Hacemos una prolongación de este lado. Se me forma el ángulo externo.
Le damos el nombre de B. Y esta es su abertura. B siempre es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Es decir que B es igual a alfa más beta. Alfa más beta. Hacemos la prolongación de este lado y se nos forma el ángulo externo. Lo vamos a llamar C. Y esta es su abertura. C siempre será igual a la suma de teta más beta. Suma de los ángulos externos de un triángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo, los ángulos externos que es A, B y C. Si nosotros sumamos esos tres ángulos, nos da siempre 360 grados. La suma de los ángulos externos de un triángulo siempre suman 360 grados. Veamos ahora con GeoGebra. Y vamos a construir un triángulo. En la parte superior tenemos un botón que es para hacer polígonos. Entonces, presiono y tomo un punto, otro punto y uno con el primero. Y aquí ya tenemos un triángulo. Se puede modificar con el botón flecha. Y aquí ya tenemos un triángulo. Ahora voy a hallar los ángulos externos. Ya tengo el triángulo. Ahora voy a buscar tres semirrectas para dibujar los ángulos externos. Ubico el botón, semirrecta. Entonces tenemos la que va de C y que pasa por B. Ahora la semirrecta que pasa por B y luego pasa por A. Y la semirrecta que pasa por A y luego por C. Ahora voy a dibujar los ángulos externos. Ubico tres puntos para poder medir los ángulos. Entonces aquí tenemos un nuevo punto y un nuevo punto. Busco el botón de medir ángulos. Voy a medir el ángulo A, B, D. Ya tengo el ángulo externo. El ángulo externo que está por A. Entonces, C, A, E. Y ya tengo el ángulo externo. B, C, F. Y ya tengo mis ángulos externos. La suma de los ángulos externos. Aquí tenemos un ángulo externo, otro ángulo externo, otro ángulo externo. Si nosotros sumamos los ángulos externos, da 360 grados. No importa el tipo de triángulo que yo utilice, voy a modificar este triángulo y lo convertí en un triángulo rectángulo. Vengo y observo que la suma de los ángulos externos nos da 360 grados. Ahora voy a utilizar un triángulo obtusángulo. No importa el triángulo que utilice, siempre la suma de los ángulos externos nos va a dar 360 grados. Teoremas de los ángulos y los lados de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados congruentes. Tenemos un triángulo. Si el vértice es A, su lado opuesto se llama A minúscula. Si el vértice es C,
su lado opuesto C minúscula. Si el vértice es B, su lado opuesto es B minúscula. Ahora los ángulos. Tenemos el ángulo alfa, teta y beta. Un triángulo es isósceles si cumple que A es congruente con C. Colocamos una raya para indicar que tienen la misma longitud. Si A es congruente con C, entonces el ángulo alfa es congruente con el ángulo teta. Alfa y teta son congruentes. Teorema. Si los lados de un triángulo son congruentes, es decir, si A es congruente con C, entonces teta y alfa son congruentes. Teorema. Si los ángulos de un triángulo son congruentes, sus lados opuestos son congruentes.